¿Alguna vez te has preguntado qué significa tener fe cuando todo a tu alrededor ha cambiado? Hoy los jóvenes ya no solo heredan creencias, las exploran, las confrontan y buscan vivirlas de maneras auténticas. En una sociedad diversa y cambiante, la espiritualidad sigue siendo una búsqueda esencial, un camino para construir identidad y un propósito y un sentido. Con mi compañera Sara Delgadillo y yo, Laura Restrepo, les venimos a presentar nuestro estudio fenomenológico de la religión orientado a movimientos juveniles de 14 a 25 años en las iglesias La Casa de Adoración, Pentecostal Unida y la Iglesia Integral Casa sobre la Roca, Sabana Norte. A través de entrevistas, observaciones y encuestas buscamos comprender cómo estos espacios se convierten en lugares de conexión, transformación y encuentro espiritual. Este proyecto busca explorar desde la fenomenología de la religión cómo los jóvenes de la Casa de Adoración y Casa sobre la Roca viven su fe, cómo esto influye en su contexto social, prácticas personales y vida espiritual. Al elegir un método fenomenológico, podemos entender y observar cuáles son los desafíos de los jóvenes en cuanto a su relación con la iglesia, las prácticas religiosas y cuál es su perspectiva con la iglesia. Se observarán los diferentes espacios que la Iglesia ofrece y cómo influyen en los jóvenes según su denominación. Se analizarán las actividades, el ambiente y los elementos visuales presentes en la Iglesia para determinar cómo influyen en su comodidad. Se examinará aspectos como la vestimenta, identificando si existen códigos específicos seguidos por los jóvenes y las razones detrás de estas prácticas. Además, se participará en las actividades de la iglesia, identificando temas relacionados con la juventud. Vamos a participar en las actividades lúdicas, temas y prédicas que propongan las iglesias. Vamos a estar analizando las actitudes de los jóvenes ante las actividades que proponga la iglesia. También vamos a estar viendo cómo las relaciones entre jóvenes y líderes van a estar cohesionadas dentro de estas actividades. Ahora pasamos al marco teórico. En esta sección vamos a presentarles nuestros autores principales, que son los que sustentan la investigación. Queremos aclararle que estamos analizando la religión no desde una perspectiva dogmática, sino desde la fenomenología, para poder comprender cómo es que los jóvenes viven su fe en el día a día. Por eso hablaremos de tres autores muy importantes para la fenomenología de la religión: Emily Durkheim, Rudolf Otto y Mircea Eliade. Después conectaremos con un autor contemporáneo, Lucas Leys, quien trabaja con los movimientos juveniles de las iglesias. La fenomenología de la religión se centra directamente en comprender cómo los seres humanos experimentan lo sagrado. Esto sin llegar a juzgar si las creencias son verdaderas o falsas. Esto es fundamental para nuestra investigación, porque lo que buscamos es escuchar la voz de los jóvenes directamente y así entender cómo interpretan y practican la fe. Podemos decir que la fenomenología no analiza la religión desde un ámbito meramente social, sino que la analiza desde cómo los creyentes la experimentan. Así, nosotros no vamos a analizar la doctrina como es, sino que vamos a ver cómo los creyentes utilizan la doctrina en su vida diaria y cómo esto influye en sus ideas y valores. Durkheim, considerado padre de la religión, en su obra Formas elementales de la vida religiosa, nos explica que la religión es un fenómeno netamente social, cuyo valor radica en unir a las personas. Él distinguió entre dos corrientes: lo profano y lo sagrado. Lo profano siendo la vida cotidiana y lo sagrado la unión o la comunidad. Rudolf Otto, teólogo y filósofo alemán, aportó otro tipo de perspectiva. Él, con su obra Los Santos, introdujo otro tipo de concepto, el cual es llamado lo luminoso. Ese significa la experiencia que tiene el ser humano con lo divino que provoca, al mismo tiempo que el temor. Otto nos ayuda a entender que la religión no es un fenómeno social como lo decía Durkheim, sino que es más una experiencia personal e íntima. Esto es fundamental para nuestro proyecto porque así entendemos que los jóvenes tienen diferentes formas de percibir lo espiritual. Y eso está bien, porque algunos lo hacen más por el compromiso emocional y otros se acercan más a lo social. Mircea Eliade plantea que lo sagrado se manifiesta en la vida del hombre organizándolo. Se manifiesta por medio de símbolos, mitos o rituales. También dice que cuando lo divino se presenta ante la vida cotidiana de un humano, eso se llama una hierofanía.
Se puede decir, por ejemplo, que cuando un joven es bautizado, participa en los campamentos o en las alabanzas, está experimentando a Dios, quien también toma parte en su vida. En ese momento es una hierofanía. Finalmente, un autor contemporáneo que es muy relevante para este proyecto es Lucas Leis. Lucas Leis nos plantea que para llegar a los jóvenes necesariamente no solamente tiene que ser con sermones o enseñanzas, sino que tiene que involucrarse personalmente con ellos. Digamos que tiene que acompañarlos en sus luchas emocionales y personales. Ahora vamos a empezar con nuestro primer objetivo, análisis de las prácticas religiosas. En Casa sobre la Roca, la iglesia se divide por grupos. Está el general, que es TMT, dirigido por Juan Pablo Santa, y este se divide en dos diferentes. Está ECO y está Legado. ECO se divide de jóvenes entre 14 a 18 años, quienes están cursando bachillerato de 9º a 11. Y está Legado, quienes son los jóvenes mayores a 18 años hasta los 25. ¿Quiénes son los que están en universidad? En la iglesia Casa sobre la Roca se hacen actividades lúdicas, se hacen las prédicas, oración y alabanza. También se realizan campamentos y vigilias, donde los jóvenes pueden experimentar más a Dios y también pueden compartir socialmente. Los líderes de cada tribu son muy importantes para ellos. ¿Por qué? Porque aparte de que son los que ayudan a organizar las actividades, también son quienes ayudan a los jóvenes en sus problemas diarios. Al analizar las encuestas en Casa sobre la Roca y la Casa de Oración, se observa que los jóvenes no asisten solo por costumbre, sino porque encuentran un espacio donde pueden crecer espiritualmente. En la Casa de Oración, los jóvenes resaltan el ambiente acogedor, la música y las prédicas profundas que los ayudan a conectarse con Dios. Los mayores valoran mucho la alabanza, mientras los más jóvenes proponen que se creen espacios para hablar de temas actuales como relaciones o decisiones personales. En Casa sobre la Roca, la mayoría lleva asistiendo años o llegó por recomendación de amigos y familia. Dicen que lo que más los motiva es su conexión con Dios y las actividades del grupo juvenil. También destacan a los líderes, aunque sugieren que se preparen mejor y fomenten más la unidad. En conjunto, las dos iglesias muestran que los jóvenes valoran la música, las prédicas, el ambiente y el acompañamiento. Ven la iglesia como un lugar donde pueden sentirse parte de una comunidad y encontrar propósito. Las reuniones para los jóvenes se dividen en los 4 sábados del mes. El primer sábado siempre es apartado para los ayunos y los otros 3 son para las reuniones solo para los jóvenes. 2 de estos sábados son reuniones generales de TMT, donde está ECO y Legado unidos, y uno de estos sábados son solo para las tribus pequeñas, para los grupos pequeños de ECO y Legado. En la Casa de Oración, las actividades también son muy constantes. Digamos que los sábados, todos los sábados, se hacen cultos para jóvenes específicamente, liderado por lo mismo, por jóvenes. También se hacen actividades externas como lo son caminatas, en las cuales se pueden integrar los jóvenes y sentirse más cómodos entre ellos. Actividades como lo es Cantando con el Corazón, donde se hacen rifas, juegos, se divierten para sentirse con una mayor comodidad. También voy a hacer una mención especial para la actividad que se hace cada primer sábado del mes, la cual es Aposento Alto. En este espacio es especializado para que los jóvenes se sientan en un lugar cómodo e íntimo donde puedan sentir mejor la presencia de Dios. Según Lucas Leis, en su libro 500 ideas para el ministerio juvenil, nos da unas diferentes recomendaciones. Las primeras son que para que los jóvenes conecten mucho más con la iglesia, tengan espacios más informales, donde ellos salgan de su zona de confort y no se sientan tan cohibidos por la iglesia. Segundo, también él sugiere que los adultos de los diferentes ministerios, o ya sea que estén en algún ministerio, adopten a algún joven para que su acompañamiento llegue a ser más personal, que ya sea quien lo pueda orar personalmente por sus dificultades, o que si necesita algún consejo pueda estar ahí para él. Así el acompañamiento llega a ser más personal y el joven se siente más atendido correctamente.
Además, Lucas Leis dice que los jóvenes deben participar más en las actividades de las iglesias y pertenecer a los grupos ministeriales que hay en estas. También los cultos deben ser con actividades más memorables para los jóvenes, así siendo prácticas para que ellas las puedan recordar. En resumen, podemos decir que la iglesia tiene que ser más cercana al joven y con un acompañamiento creativo y personal. La vivencia de la fe juvenil no depende de la doctrina, sino que depende de las experiencias personales que tiene cada joven o cada persona en este caso. La fenomenología que lo que nos permitió fue observar en cómo los sagrados se manifiestan de diferentes formas, como lo es en ritos o también en experiencias de conexión religiosa. Las encuestas muestran que los jóvenes asisten a las iglesias no por costumbre, sino porque encuentran un lugar de crecimiento personal y espiritual. En la casa de adoración valoran la música, el ambiente y las prédicas. En Casa sobre la Roca destacan la conexión con Dios y el apoyo de los líderes. Aunque hay aspectos por mejorar, en ambas los jóvenes hallan sentido, identidad y pertenencia en su fe. Además, en ambas iglesias, Casa sobre la Roca y la Casa de Adoración, se identifica que ambas hacen un gran esfuerzo para que los jóvenes se sientan seguros y cómodos a la hora de compartir con otros jóvenes, además de que hacen crecer su fe y espiritualidad. La Casa sobre la Roca se identifica por su organización de edades y la Casa de Adoración se identifica por sus momentos de espiritualidad profunda, de adoración. Además, la Casa de Adoración y la Casa sobre la Roca se identifican porque combinan lo social con lo espiritual, haciendo que los jóvenes se sientan más cómodos y puedan profundizar en su fe. Aparte de que en comunión se sienten muy seguros.